¿Está en pantalla completa o no? ¿Me traba? No. Ahora, Y Ajá. ahora sí. bueno, entonces, la idea es hablar un poquito de lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado desde el principio, cómo se creó el grupo y ya. Entonces, pues, para comenzar, Natalia les va a hablar un poco sobre qué es Chemical. Bueno, buenas noches, muchachos. Bueno, Chemical es un conjunto también como de varias áreas en las que se trabaja tanto la ingeniería química como la ingeniería eléctrica, el diseño industrial. Consiste en que debemos realizar o sea, el sistema de arranque del carro debe ser a través de una reacción química. Igualmente, el sistema de frenado debe ser a través de una reacción química. Se puede utilizar Arduino para la parte o sea, no como tal para el sistema de arranque y de frenado, pero sí se puede utilizar, digamos, en otros medios, ¿sí? Mm, El objetivo de la competencia es que, bueno, al principio se hace un sorteo en donde se rifa la distancia que debe recorrer el carro y debe parar exactamente en un punto. Entonces, pues ahí por eso es importante nuestro equipo porque pues no se puede pasar del punto donde tiene que frenar. Mm, También, bueno, en la primera competencia también se sorteaba un peso que debía llevar el carro entre 500 gramos, o bueno, esa parte también se sorteaba, entonces es otra variable que se tiene que controlar. Eh, Siguiente. ¿Se trabó? Listo. La historia, la digo yo, Sí, José. sí, tú explica todo eso. Bueno, se fundó en octubre del 2019. Este es un proyecto pues que se lleva abordando en Colombia en otras universidades, pero pues en la UIS Aiki empezó a tomar fuerza también como en el 2019. Entonces estaba la idea también como de darle fuerza a este proyecto, porque es una competencia que se hace primero a nivel Latinoamérica en un evento que se llama Procesa, en donde pues pasa solamente un carro para después donde se realiza una competencia internacional. Eh, entonces, bueno, se fundó en el 2019 para expandir sus horizontes, causando curiosidad y mejorando la participación de los estudiantes de la ingeniería química en el capítulo. Y pues también como que es bastante interesante el tema de la competencia, el tema de pues que van a estar varias universidades, entonces pues eso también implica trabajo en equipo, escucha, empatía y, y pues bueno, es el conjunto también como de varias áreas, ¿no? No solamente la ingeniería química, sino entran a jugar como otros conocimientos. Los líderes del grupo pues son Diego Pinzón, que en este momento él es el director, Tatiana Tobar y nuestro advisor que es Gustavo Ramírez. Los integrantes los nombro. No, solo decir, Bueno, digamos, hay, ahí, como tal, en el grupo también, siempre se ha manejado, como, se ha tratado de manejar los grupos como de arranque, frenado y documentación. Entonces, pues igual estamos como ahorita, seccionados en los que trabajan tanto en arranque, frenado, bueno, al principio, ¿no? Ya después, cuando es la competencia, cerca de la competencia, pues todos trabajamos en lo que se pueda llevar, pues es la idea, como ayudarnos en todo lo que se pueda. Y pues también aprender, ¿no? Porque digamos, mucho las personas que manejan la de arranque, pues a las otras personas que de pronto no llevan la cuerda completa, o los de frenado y así. Entonces, bueno, también estábamos divididos en grupos. bueno, la primera competencia
fue el Cherniol, es una competencia que se realiza en Indonesia. Realmente esa fue como la primera vez también que se puso a prueba todo y pues la dinámica del equipo. Porque pues, bueno, la historia es que en el 2019 pues se había como investigado las reacciones de arranque y de frenado, pero pues como empezó la pandemia, entonces se hicieron nos conectamos con otras universidades para que nos contaran su experiencia, qué reacciones habían utilizado, qué problemas se les había presentado, cómo habían manejado pues como en, en la competencia, ¿sí? Entonces como que esa fue también la clave como de ganar la primera competencia porque pues se escuchó la experiencia de otros químicos. El diseño de la primera competencia es la balsa quimbaya, es un diseño ancestral propio de la cultura precolombina de los muiscas. Y bueno, eso es la parte del diseño como tal, como lo pueden ver. Sí, se quedó súper chévere. La reacción de arranque para la primera competencia entonces consistía de una batería de aire de aluminio. Utilizábamos carbón vegetal activado, soda cáustica, agua, aire, recipientes de plástico y alambre de cobre. Si no estoy mal, utilizamos 16 celdas y 8 en serie y esos dos en paralelo. Y pues generaba un voltaje aproximadamente como de 12 o 13 voltios. Y pues se hicieron como bastantes pruebas también en esa época, eso fue en marzo. Entonces, pues finalmente sí se pudo lograr el voltaje para que el carrito se moviera. Y la reacción de frenado eh, es de la espuma, esa le hicieron después. Es que está el reloj de yodo, que fue la fase, para la competencia de Cherniol. Sí hicimos un reloj de yodo que es una reacción que cambia de color a través del tiempo y pues ahí en el Arduino el fotorresistor toma la señal del cambio de color y pues manda la señal a través de un relé para que el motor se cierre, ¿sí? Y se pues separe el carro. Y esta de la espuma pues es con la altura, ¿sí, César? Con la altura. Es según, o sea, lo que hace es que aquí se pone tanto peróxido, agua oxigenada y alcohol yodado, ¿no? Entonces, bueno, se utiliza también jabón con el fin de que este genere espuma. Entonces, al poner en contacto tanto el peróxido con el yodo del alcohol yodado, lo que va a generar que haya, o sea, el yodo es como un catalizador, entonces va aumentar la velocidad de reacción y va a empezar a que el jabón empiece a burbujear y empieza a liberar moléculas de oxígeno, las cuales van a quedar atrapadas en la espuma del jabón y va a empezar por altura a incrementar la espuma, ¿sí? Entonces, como decía Natalia, en este caso también utilizamos un fotorresistor, pero digamos lo teníamos puesto por esta parte, ¿sí? Entonces, cuando el fotorresistor tomaba el cambio de color, porque digamos estaba en transparente, al cambiarlo a este opaco, ya no, o sea, era un cambio totalmente de color y lo que hacía era cortar la energía que iba a los motores. Entonces, para esta competencia se utilizó fue esta reacción. También se tuvieron que hacer muchas pruebas con el fin de ver la diferencia, pues la altura que se necesitaba según el tiempo que recorriera el carro tanta distancia que nos diera. Y ya, bueno, yo me confundí, no eran segunda competencia ni primera competencia, sino eran prototipos, ¿sí? Para el segundo prototipo, pues quisimos cambiar la reacción de arranque, pues porque era como muy tedioso hacer esos porritos que hacían, porque cada rato tocaba pues carbón, aluminio, papel y el electrolito que era el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces era muy tedioso para hacer las 16 y conectarlas y empezar para que el carro andara.
Entonces, en ese tiempo se miraron las reacciones por energía térmica, presión y electroquímica, ¿sí? Entonces, la energía térmica era el aprovechamiento de un sistema por medio de unas placas que generaran, que al darle un diferencial de temperatura, botara energía eléctrica. La depresión, pues se manejaba por diferencia de presiones. Esta, pues, llamó mucho la atención. Lo malo era que, pues, es más complicado porque el sistema para utilizarlo bajo presión, pues, es más difícil de hacer. En cuanto a costos, no teníamos los materiales para poder hacer cada una de las piezas. Y la electroquímica era seguir con las mismas celdas, pero en este caso ya utilizar era níquel, creo que en ese caso habían dicho, y era seguir utilizando. Pero en este caso quisimos darle la oportunidad a las celdas Peltier, que en este caso lo que hacía era que se utilizaban dos reacciones, una reacción isotérmica, y bueno, la otra no pudimos utilizar una reacción para enfriar, pero a la final solo utilizamos hielo seco. Entonces lo que hacía era que la reacción isotérmica que se utilizaba en este caso era la del el óxido de calcio, sí, la cal viva, más el agua. Entonces lo que hacía esto era que producía una reacción exotérmica, colocan, dando como resultado eh, óxido de calcio, perdón. Y entonces esta reacción llegaba aproximadamente hasta los 110 grados centígrados. Entonces lo que se hacía era que se colocaba en una parte de la placa Peltier y en el lado opuesto se colocaba pues el hielo seco. Sí, el hielo seco llega aproximadamente a menos 20 grados centígrados. Entonces, al haber esa diferencia de temperatura, botaba un voltaje. Sí, entonces, para este caso de este prototipo se utilizaron también 16 celdas. En este caso, pues, creo que lo tedioso era de pronto limpiar las celdas, pero de pronto no era tan complicado como hacer los forros que antes se tenían en el primer prototipo. Y bueno, ya entrando en el tema que nos interesa a nosotros en la reacción de frenado. Como decía Natalia, al principio se utilizó la reacción de yodo. Lo malo era que esta reacción no era constante. ¿Por qué no era constante? Esta reacción no era constante porque se estaban utilizando puros elementos de hogar, ¿sí? Digamos como alcohol yodado, como maicena. Entonces, lo que hacía que, como no eran tan puros los reactivos que se utilizaban, hacía que variara mucho el efecto. Entonces, digamos, nosotros queríamos que durara la reacción, no sé, un minuto, pero entonces puede que una de 5 veces no diera un minuto y el resto se descachaba por 30 segundos, por 15 segundos, ¿sí? Se descachaba muchísimo, pero era por la cuestión de los reactivos. Entonces, para la comprensión del proceso, decidimos utilizarla, pero con reactivos analíticos de laboratorio. Entonces, utilizó agua destilada, utilizó bisulfito de sodio, yodato de potasio y almidón para laboratorio. ¿Sí? Entonces, lo que se hacía era que se hacían dos soluciones diferentes. Una tanto sola del yodato y otra una mezcla entre el bisulfito de sodio y el almidón. Lo cual es que, bueno, la reacción de yodo lo que se utiliza es para estudiar la velocidad de reacción. ¿Sí? Entonces, al adicionar las dos mezclas, en un tiempo determinado, esta mezcla va a tornar de un color negro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que eh, la mezcla de bisulfito, o sea, los iones de bisulfito presentes, van a reaccionar con los iones de yodato y van a formar yodo, ¿sí? Pero como la mezcla o sea, hay una mezcla total de yodato, ¿no? A una concentración de 3 molar. Y hay una mezcla entre almidón y bisulfito, ¿no? Entonces, hay más exceso de yodato de potasio. Entonces, van a quedar yodos libres que no reaccionan con el bisulfito. Entonces, estos iones del yodato reaccionan con los iones de yodo que se quedaron en la primera reacción, que van a formar el yodo elemental.
Pero entonces este yodo elemental reacciona con el almidón, generando el color negro que más adelante van a ver en, pues, en un video corto que grabamos cuando hicimos las primeras reacciones. ¿Sí? Entonces, aquí están los reactivos. Este es el yodato de potasio. Este pues, se utiliza muy poco, se hace una solución grande para diferentes muestras y los reactivos de almidón y bisulfito que se utilizaban para la segunda reacción. Entonces, el proceso era, bueno, preparar una solución de yodato de potasio, perdón, a 0.3 molar, que les he dicho, discúlpenme, era 0.3 molar, y se preparaba otra solución almidón bisulfito, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que la solución de almidón y bisulfito por el almidón estaba tornando un color eh, turbio, blanco pero turbio, ¿sí? No es transparente, mientras que la de yodato sí es transparente. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que también utilizamos un fotorresistor. Entonces, lo que se hacía es que en donde va el fotorresistor se tomaba la reacción de almidón bisulfito, que era la que estaba turbia. Entonces, el fotorresistor ya tomaba ese color, ¿sí? Pues le agregábamos la de yodato de potasio, entonces pues ahí no va a cambiar de color porque este es transparente. Entonces, ya después del transcurso del tiempo, ahí sí cambiaba un color negro, entonces ya el fotorresistor notaba este cambio y hacía parar la energía que iba al motor. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay unos aspectos importantes a tener en cuenta. Bueno, aquí está el video donde van cambiando según la concentración, va cambiando de color. ¿Sí? Entonces, para realizar las soluciones se deben manipular unos volúmenes superiores a 80 mililitros. ¿Por qué? Lo que pasa es que las balanzas analíticas que tenemos ahí, pues tienen unos decimales, tienen 6 decimales, creo que sí. Entonces, al utilizar, digamos, volúmenes pequeños como, digamos, de 50 mililitros hacia abajo, las concentraciones para utilizar tanto bisulfito como almidón eran muy pequeñas, digamos de 0.034, 0.026, digamos, ¿sí? Entonces, al pesarlas en la balanza era muy complicado porque un miligramo que uno le adicionara de más o de menos iba a cambiar el tiempo en el que se demoraba la reacción. Entonces, para la reacción de bisulfito y almidón, es necesario manejarlas a volúmenes mayores de 80 mililitros con el fin de tener una buena precisión. Si no, cualquier gramito que cambie de bisulfito va a cambiar totalmente el tiempo de parado. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que el bisulfito es el quien manda la parada en cuanto al tiempo, ¿sí? Si yo quiero que se demore más tiempo, necesito adicionarle más bisulfito. Pero si quiero menos tiempo, pues menor bisulfito. Y ya el almidón es como es el quien reacciona con el yodo, es el quien me va a ayudar al color de la solución final, ¿sí? Entre más almidón va a quedar con un tono así oscuro y entre menos va a quedar un tono así como camelito. Nosotros utilizamos más o menos este color, porque ya este color lo detecta el fotorresistor y así evitamos también gastar reactivo. Bueno, entonces lo que se hace es que las mezclas siempre se van a manejar a una concentración de 0.3 molar, las dos concentraciones, tanto la de yodato como la de bisulfito. Entonces, solo lo que se hace variar es las concentraciones. O sea, la de yodato queda constante. ¿Sí? Esa va a quedar constante, esa no se cambia nada, solo que llegue a 0.3 molar, dependiendo pues el volumen que necesitamos. Calculamos la cantidad de gramos que necesitamos de yodato de potasio. Y ya para la de bisulfito y almidón, entonces sí, dependiendo, digamos, el bisulfito que necesitemos, va a ser la cantidad de almidón, ¿sí? Como tal, nosotros realizamos un Excel en el cual pues tenemos una concentración que salió en una literatura, pero esa literatura donde la sacamos no tiene como tal una referencia, ¿sí? Entonces, tomamos esa literatura como la general, ¿sí? La damos a 0.3 molar. Y lo que hicimos fue considerar unos porcentajes, o sea, diciendo que ese era el 100%, empezamos a cambiar los porcentajes de almidón y de sulfito. Entonces, llegamos a un momento
que vimos que el color de la solución al final era carmelita, ¿no? Entonces dijimos, vamos a dejar ese porcentaje de almidón constante. Entonces ya lo que cambiamos es el porcentaje de bisulfito. Por eso la gráfica que vemos aquí es la concentración de bisulfito versus el tiempo. Entonces, dependiendo de la concentración de bisulfito, va a cambiar el tiempo. Entonces ya nosotros con esta gráfica que teníamos, es una gráfica exponencial, esta recta, esta ecuación de la gráfica de la recta como tal, lo que nos pretendía era que ya con esta ecuación nosotros lo que hacíamos era decir, listo, tenemos bisulfito versus tiempo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos el tiempo. Entonces digamos, no, que el carro, pues claro, claramente que ya debíamos saber, digamos, el carro va a tanta velocidad, ¿sí? Entonces sabemos que va a tanta velocidad, sabemos cuánto se va a demorar en llegar a la distancia que necesitamos. Entonces, dependiendo del tiempo que sabemos que se demora, con esta ecuación lo que hacemos es calcular la concentración de bisulfito. Entonces, al calcular la concentración de bisulfito, tenemos un Excel que en este momento no sé por qué no lo anexé, después en otra ocasión se los voy a mostrar, o pues cuando vayamos ya al laboratorio se los puedo mostrar, se los enseño cómo se maneja, en donde cambiamos la concentración de bisulfito y este nos va a cambiar, pues, nos va a dar la cantidad en gramos que necesitamos de bisulfito, igual la cantidad de almidón que necesitamos según esta concentración de bisulfito en un volumen determinado, ¿sí? Entonces, eso es como tal la reacción hasta el momento. Entonces ya tenemos como tal la gráfica, los puntos. Se hicieron varios experimentos, bueno, varios ensayos, perdón, en los cuales pues como tal el cambio en el tiempo fue, digamos, corrían, digamos, 3 segundos, 2 segundos. El máximo error que tuvimos fue de 5 segundos en solo una muestra. Del resto fueron casi más o menos siempre de 3 segundos en el cambio de la solución. Y ya pues con el fotorresistor, eso ya los muchachos de diseño son los que se encargan de la programación de Arduino. Entonces ellos se encargan de que apenas haya el cambio, cancele la corriente que va al motor y pare el carro. Y ya, pues para hacerlos un poquito más como que van viendo cómo fue el diseño, ese era el diseño, ¿no? Entonces, como ven, estas cositas que van acá son las placas Peltier, ¿sí? Entonces, acá donde ven estos circulitos, este era el sistema de riego. Entonces, acá en esto iba la cal, ¿sí? La cal viva y esa es la placa. Entonces, aquí hay un sistema de riego donde, pues, por medio de jeringas se hacía pasar el agua para que hiciera reacción y, pues, toda esta parte se iba a generar calor. Entonces, a esta parte de la placa se iba, pues, a tener, pues, la temperatura alta de 5 o 10 grados centígrados. Y en esta parte de acá era donde se colocaba el hielo seco. Entonces, llegaba a más o menos menos 20 grados centígrados. Entonces, eso hacía que generara electricidad y, pues, bueno, acá ya había el sistema sí, eléctrico, todo lo que los muchachos de diseño se encargan. Y ya, pues como tal, el carro andó bien. En ese caso, pues en la última competencia todo iba bien y lo que nos detuvo en ese caso no fue la reacción de frenado, como decían que ellas sí, en la charla que nos dio Diego, sino fue más que todo que un poste se atravesó, estaba en plena pista y nos cerró el paso. Pero la idea es que nosotros la podemos hacer con esta reacción, que es, o sea, al fijo sirve. Esperemos que, bueno, yo creo que este año ya no vamos a poder ir al laboratorio a hacer pruebas, pero esperemos ya el otro año sí, que pues, entremos otra vez, poder ir a hacer pruebas, que ustedes no lo comprueben, que ustedes aprendan a manejar el Excel y de pronto hacer más puntos, darle más puntos a esta gráfica para hacerla más precisa. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Como tal, eso sería lo que les quería comentar. Respuesta al momento en el grupo.